Toledo sin Corpus perdería su identidad. El Corpus Christi para Toledo significa destacar la vida y el valor religioso de la ciudad. Su grandeza se expresa cuando por las calles de Toledo aparece la custodia. Se engalanan las calles desde aproximadamente el siglo XV y están manifestando lo que es la ciudad, la identidad por antonomasia religiosa. Toledo sin el Corpus no sería Toledo. Cuando nosotros llegamos, vienen estas fechas, nos encontramos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo con la obligación de manifestar la grandeza que hay en el culto que la ciudad da al Santísimo Sacramento, a la Sagrada Forma por las calles. Se engrandece todavía mucho más la procesión cuando allá en el siglo XVI, muy al principio del siglo XVI, se construye la custodia de Arfe. Pero también la custodia tiene su historia. Ha pasado por sus problemas, sus peligros, sus vicisitudes como cualquier otro ser. En el programa de hoy, Huellas de Nuestro Tiempo, les va a hablar de Toledo y el Corpus, pero especialmente hay 4 momentos de peligro para la custodia. Pues con ustedes, Huellas de Nuestro Tiempo y los 4 peligros de la custodia de Enrique de Arfe. Cuando llega la festividad del Corpus Christi, nosotros en el programa Huellas de Nuestro Tiempo no queremos resaltar y destacar lo que es el acontecimiento histórico. Queremos manifestar y expresar la grandeza que tiene la ciudad y fundamentalmente sus habitantes en esta fecha y en esta época. Que nosotros pensamos desde las autoridades religiosas, civiles, militares, las hermandades, cofradías, capítulos, las parroquias, los fieles, sacerdotes, los feligreses, en general todos salen a la calle, pero salen a la calle a contemplar y a rendir culto a la Sagrada Forma. En la procesión del Corpus por las calles de Toledo destaca el arropar la Sagrada Forma con algo tan maravilloso como es la gran custodia. Pues amigos, hoy en el programa Huellas de Nuestro Tiempo vamos a expresar no solamente la procesión del Corpus, a manifestar y destacar lo más relevante de la procesión, sino también la historia de la custodia. Tenemos con nosotros, por supuesto, como siempre, a un investigador especialista en el tema. Es don Juan Estanislao López Gómez, que como siempre, cuando llegan las fechas, reclamamos su presencia en el programa para que nos hable del Corpus. Así que muchas gracias, Juan, por haber venido de nuevo, un año más, al programa. No, las gracias a vosotros por acordaros de mí. Es un placer, saber que es un placer. Si Dios estar quiere, vosotros. nos acordaremos muchos años. Don Juan Estanislao López Gómez está recién ingresado en la Academia de Número, como el número académico de Número, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Es investigador de los poquitos que hay, yo no quiero decir único, porque tampoco quiero caer en esa situación, pero de los pocos que hay que están y han investigado sobre el Corpus de Toledo.
es profesor, doctor en historia, está en el gremio de hortelanos, en la Cofradía Internacional de Investigadores y bueno, un toledano que conoce la procesión y conoce la custodia con muchos detalles. Y hoy nos va a decir todos los detalles que conoce, porque le vamos a ir preguntando muchas cosas. La primera, Juan, la custodia tuvo 4 momentos de peligro, pero vamos a situar el Corpus, Toledo, las calles, los visitantes, bueno, también, pero los toledanos, que son los que nos interesan, que están en la calle. La procesión, ¿cuándo se inicia? ¿Dónde tiene su origen? ¿El siglo XIV, siglo XV? A ver, ¿cómo nos situamos? Bueno, pues yo me remonto mucho más atrás, porque el origen de la fiesta hay que buscarla precisamente hace 2000 años, en el año 33, en la primavera del 33, cuando Jesús, con sus discípulos, instituye la Eucaristía. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, les da de beber de su vaso, tomad de beber, esta es mi sangre. Ahí se instituye la Eucaristía y a partir de este momento, ese sí que es el origen primero de la fiesta del Corpus. Bien, es verdad que son muchos años y en la historia hay muchas vicisitudes, muchos acontecimientos y los primeros momentos pues, son de incertidumbre, en la misma misa, en la misma cena, que es la misa primera, ¿no? Donde junto a la institución del sacramento del amor hay una incertidumbre muy grande, cuando dice, entre vosotros hay un traidor. O sea que como vemos, la fiesta está llena desde el primer momento de altibajos. Nos remontamos con San Tarsicio, en el siglo III, protomártir de la Eucaristía, y a lo largo de los siglos se va celebrando la Eucaristía, por supuesto, en las catacumbas, en casas privadas, con temor. Pero habrá que esperar al año 1208, cuando una jovencita, una niña casi, Juliana de Retine, monja del convento de Montcornillon, en Bélgica, tiene una visión. Esa visión representa a una hostia inmaculada, la luna, atravesada por un rayo de oscuridad. Se interpreta esta visión, este sueño, esta imagen, como que a la Iglesia le falta una fiesta importante, y es la fiesta de la Eucaristía. ¿Por qué? Pues mire, porque la Eucaristía se instituye el Jueves Santo, pero como se dice luego por la bula Transiturus de Ogmundo, el Jueves Santo está cargado de misterios, de sacramentos y de temas muy profundos. El amor fraterno, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, la remisión de los pecadores. Entonces esta exaltación a la Eucaristía pasa un poco desapercibida. Por eso se va a extraer de este Jueves Santo y se pasará a otro jueves, después de la octava de Pentecostés. Entonces, esta niña, jovencísima, tiene esta visión, pero bueno, propio de su edad y de la condición femenina. Recordemos que estamos hablando del siglo XIII, la mujer no tenía voz ni voto en estos momentos. Bueno, pues animada por sus compañeras de hábito, Isabel de Huy y Eva de San Martín, pues se anima y lo confiesa, lo transmite a sus directores espirituales. Jacobo de Pantaleón, que sería luego más tarde Urbano IV, y al obispo de Lieja, Roberto de Torote. Viendo que esto sería, pues eso, factible, digo 1208. En el 1246, o sea que ha pasado muchos años, cuando el obispo de Lieja hace un sínodo provincial diocesano e instituye la fiesta del Corpus Christi a nivel local. Y en el año 1267, el año siguiente, es cuando ya se instituye y se celebra la fiesta del Corpus Christi. Pero claro, 1247 hasta que se hace fiesta universal transcurren unos años. La providencia quiere que Jacobo Pantaleón, que conoce la situación de primera mano, es elevado a la silla pontificia como Urbano IV, como acabo de decir. Además a ellos se unen en estos momentos una serie de prodigios, de milagros, como son por ejemplo los corporales de Daroca, que van a comunicárselo, dos comisionados al Papa, que en unas racias musulmanas
celebran una Eucaristía para que no profanen la Sagrada Forma, la guardan unos corporales bajo unas piedras, salen y cuando ya vuelven, esos corporales están llenos de sangre. La Sagrada Forma había brotado sangre. Esto, Jacobo Pantaleón, Urbano IV, le impacta. Pero es que unos años más tarde se da la célebre misa de Bolsena, Santa Cristina de Bolsena, donde el oficiante, en el momento de la consagración, duda si efectivamente ahí está Cristo. Y entonces cuando empiezan a brotar sangre de la hostia consagrada. Claro, esto también se entera el Papa. Claro, son acontecimientos muy importantes, más la visión, los conocimientos de la visión de Juliana de Retiné, de Moncornillón. Bueno, pues entonces dice, instituimos la fiesta de la Eucaristía. En Orvieto, en el Valle del Río Paglia, pues en 1264 se instituye esta fiesta por la bula Transiturus de Hoc Mundo, ya con un carácter universal. Pero no es todo miel sobre hojuelas. Estamos ¿Por qué? en el siglo XIII. En el siglo XIII. ¿Por qué es esto? Porque a los pocos meses muere el Papa. Entonces, con la celeridad que esto se hubiese dado, la profusión idónea, momentánea, claro, pues el impulsor al fallecer, hay pues unos altibajos. Lo cierto es que en 1311, 12, 13, ya empieza, ciñéndonos para España, la península ibérica, como la corona de Aragón, pues empieza a celebrar esta fiesta del Corpus Christi. Una fiesta que no es como la conocemos, porque hasta que llega la procesión transcurre mucho tiempo. Los papas Martín V, Eugenio IV, pues van dando indulgencias, adoración a la Eucaristía, Juan XXII, por ejemplo. O sea, se van haciendo distintas formas de adoración a la Eucaristía hasta que Nicolás V, en 1449, me parece que es, pues sale procesionalmente con la hostia santa por las calles de Roma. Pero también hay que decir que cuando el Papa sale con la forma por Roma, Toledo llevaba ya 50 años celebrando la procesión. Es decir, Toledo se adelantó. Se adelantó al Papa procesionalmente. Procesionalmente, sí. Porque me preguntaba al principio, ¿cuándo es el origen de la fiesta del Corpus en Toledo? ¿Qué quisiéramos saber muchos? Porque Toledo, además, que una ciudad en la que se mezcla la realidad y la fantasía, la historia, la leyenda, la superstición, pues es muy complejo. Entonces, si nos ceñimos a dos versiones, una la deductiva y otra la documental, vemos que varía algo, pero también es muy al principio. Si nos ceñimos a los documentos, el primer documento que nos habla de la fiesta de la Eucaristía, por método deductivo, es el año 1333. En este año se celebra un sínodo diocesano en Alcalá de Henares. Y ahí es donde, bueno, pues se celebra esta Eucaristía. Porque además en este año, cosa curiosa, aparece dentro de un leccionario un opusculín de 8 paginitas donde aparece el oficio de la misa del Corpus Christi. Algo que hoy nos llamaría mucho la atención, pero no olvidemos que en estos momentos el papel es muy escaso. Claro. La base sustentante es muy escasa. Ciertamente que hoy día tenemos que hacer propaganda y publicidad, decir, por favor, la ecología, no derroches papel. En estos momentos que no lo había. Pero iría un poco en consonancia con la institución en Roma. Sí, ¿no? Por supuesto. Es decir, que ya habría llegado por lo menos la noticia. Pues ahí está el tema. La noticia de Roma. Lo curioso es esto, de que se celebra aquí y no hay un documento, cuando en otras ciudades de España, incluso lo diré también dentro de la archidiócesis, se estaba celebrando antes. En el año 1336, 3 años más tarde, se vuelve a celebrar otro sínodo diocesano, también en Alcalá, donde uno de los temas es reducir las fiestas de precepto, porque había muchísimas. Y entonces dejan, entre ellas, dice el documento de la fiesta, Corpus Domini. Y dice el documento, por el gran arraigo que hay en la ciudad. En 3 años o 2 años no puede haber gran arraigo, donde deducimos que anterior a 1333 ya la fiesta del Corpus se estaba celebrando. ¿Para ello en qué nos basamos? Pues en unos documentos que no son muy fiables históricamente, pero que tienen su lógica. Gascón de Gotor, un historiador aragonés, remonta la fiesta del Corpus de Toledo al año 1280. Y se basa en lo siguiente.
dice que Alfonso X el Sabio celebró la fiesta. Otros historiadores dicen que en esos momentos, pues Alfonso X el Sabio no estaba en Toledo. Bueno, lo cierto es que si no era Alfonso X el Sabio, en su momento sí que había. ¿Por qué es esto? Pues porque el arzobispo Sancho es nombrado diácono en Roma en esa fecha. Y no hay que olvidar de que viene a Toledo como arzobispo. Pero además es que era el cuñado, hermano de Violante, hermana de Alfonso X el Sabio. O sea que traía información de primerísima mano. Además también es fiable esto porque los documentos nos hablan que en Madrid, que pertenecía a Toledo, a la diócesis de Toledo, es más, el arcipreste de Madrid tenía silla en el coro de la primada, y en Guadalajara, en el año 1317, o sea, anterior al 1333, ya se celebra el Corpus. Es impensable que en unos lugares de la diócesis no se celebra el Corpus antes que la misma sede privada. Pero también hay que pensar que aún Alfonso X el Sabio, con ese sentido que tenía, histórico y de toledano, que era, que hubiera dejado, aunque ya en esa época viviera en Sevilla, porque desde Toledo pasó por Ciudad Real, Sevilla, que hubiera dejado, si no instituido totalmente, hubiera promocionado el Corpus. ¿No es así? Tú como historiador no lo ves efectivamente. con la verdad es lógica. que el monarca tampoco es que tuviera mucho... Bueno, la relación trono-altar en estos momentos está muy unida, ¿no? Pero lo cierto es que la bula no aparece, el documento no aparece aquí en la catedral. Pero estamos hablando del siglo XIII. ¿Cuántas veces documentos importantísimos han desaparecido? Con guerras, con traslados, con mudanzas, con goteras. Entonces, estamos hablando de la festividad, de la fiesta. Efectivamente. Pero no de la procesión. No de la procesión, estamos hablando de la fiesta, donde se dan indulgencias y licencias espirituales a los que acuden a las horas canónicas, a los que van a confesar en ese día, a los que adoran el Santísimo. Y también incluso, pues también procesión por dentro, porque Nicolás V da unas normas para la procesión por el interior de los templos. Si van algunas autoridades, o sea, no solamente ya se va extendiendo al mundo, se va circunscribiendo al mundo eclesiástico, sino que también al mundo civil. Entonces, los fundamentos también se unen. ¿Por qué decimos que lo de Gascón de Gotor, aunque documentalmente no aparezca, tiene su razón de ser en el año 1280? Pues porque los documentos dicen que en Madrid y en Guadalajara había una gran adoración a la Eucaristía. Yo no lo dudo, pero hombre, no olvidemos que desde el siglo VII, San Eugenio, San Ildefonso... Pero ya tenemos instituida la fiesta, la festividad, pero viene, diríamos, la exigencia popular, ¿no?, de los fieles, de salir a la calle. Efectivamente, en un principio se supone, porque además hay documentalmente, ahí sí que estamos basados, gastos en el refitolero, donde aparecen los gastos de cera, las arrobas de cera que se dan para las velas de la fiesta del Corpus Christi. Eso nos hace suponer que son para la procesión, porque no es para estar oyendo misa, participando en la Eucaristía. ¿Y en qué fecha podemos estar ya? Bueno, pues la fecha documental donde aparece ya por vez primera que hay una procesión con el obispo don Sancho, con el báculo, sale y rodeado de custodios, es en el año 1418. Pero repito, es decir, anteriormente... 1418 a 2018 podíamos estar celebrando muchos años. Efectivamente, pero ya digo, si anteriormente nos basamos en que la fiesta es 1333, documentalmente mucho más, o 1280, lo cierto es que sean 1300 o 1280, son 700 años de historia que Toledo lleva celebrando ininterrumpidamente la fiesta, a pesar de ya la tenemos, de guerras, la fiesta en la calle, con el clamor popular. Efectivamente. En un primer momento, esta adoración a la Eucaristía en la procesión, que es junto con el Domingo de Ramos las únicas procesiones litúrgicas que tiene la Iglesia Católica, pues se circunscribe a la catedral, a los muros de la catedral. Recordemos que no están cubiertas todas las bóvedas, hasta 1492 no se acaba la última bóveda de la catedral.
se sale por la Puerta de Reyes y entra, unos documentos dicen que por la Puerta de la Alegría, o sea, la Puerta de los Leones, y otro por la Puerta de la Feria. Lo cierto es que quedó ahí circunscrito. Y ese era el camino que llevaba. En el año 1511, ya sí que se ve que tiene esto un auge tremendo, porque por los malos olores que había en la calle de las Triperías, los Cuatro Tiempos, entonces el Cabildo decide cambiar el itinerario. En vez de coger rumbo Cuatro Tiempos y Sisto Ramón Parro, coger rumbo Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio. Toda la ciudad se levantó en pie y escribió al rey católico. Y en 1511, Fernando el Católico, pues lo que hace es dar una orden por la cual la procesión vuelva a su itinerario de siempre. Eso sí, para evitar los malos olores, entonces se pide al Cabildo y a la ciudad, que es el nombre que recibe el ayuntamiento, para que echen plantas olorosas. Luego entonces, desde ese momento... los adornos, ¿no? Diríamos, efectivamente, empiezan los adornos desde estos momentos, en 1511, por orden de Fernando el Católico. Cuando se adornaban, cada vecino pues aportaba, no lo sé, diríamos las flores, pero también plantas como el tomillo y mejorana y plantas de ese tipo, ¿no? Sí, efectivamente. Tampoco nos tenemos que engañar, ¿eh? Los adornos que hay hoy día en el corpus no son los del siglo XV. No, por supuesto. Pero, porque incluso toldos no había tampoco. Los toldos serían a partir del XVI, cuando con la construcción de Enrique de Arfe se hace esta magna custodia. Claro, el palio, con las varas que soportan el palio, no pueden mantener eso, entonces se sustituye por ello. O sea que la fiesta del Corpus, los adornos del Corpus, la procesión del Corpus, ha sido una creación de siglos, de manera interrumpida, pero ha ido acoplándose, adaptándose para enriquecer año tras año esta festividad. Se enriquece con una gran custodia, aunque no sea nada más que, no sé, en esta primera parte del programa, de una manera muy general, la custodia fue pensada por el Cabildo, por Cisneros. ¿Cómo podemos relatar un poco esta idea tan maravillosa de construcción, del arropar a la sagrada forma, podríamos decir? Sí. Bueno, ya he dicho que a lo largo de los siglos, del siglo XIII, XIV y XV, los distintos pontífices, Martín V, Nicolás V, Eugenio IV, pues van dando distintas formas de adoración a la Eucaristía. Eso va obligando a crear nuevos objetos litúrgicos, entre ellos las custodias. Entonces, el primer documento que tenemos de Toledo se remontan al siglo XV, donde nos habla de una custodia grande, enorme, de plata. Los documentos, no me acuerdo exactamente cómo se dice, pero con un palio de plata y tal. Luego hay, otro año más tarde, estos son en los inventarios que se hacen en la Catedral de las Joyas, del Sagrario, que el Sagrario no quiere decir que sea la Capilla Virgen del Sagrario, es el tesoro. En estos momentos se denomina Sagrario al lugar donde están las joyas más importantes, los relicarios y las joyas más importantes de la catedral. Y hay, a mediados del siglo XV, con Zafón, el canónigo obrero, que es el que hace este inventario, una custodia. Y Jerónimo de Múncer y otros visitadores, otros turistas, podríamos decir, que venían aquí a Toledo, que dejaban constancia de sus impresiones, nos hablan de que la Catedral de Toledo tenía una custodia grande, de plata, de 800 arrobas, o sea que era en condiciones, tenía condiciones. Claro, estamos viendo que a partir de ahora, el siglo XVI, la sede de Toledo es importante. Ya la verdad es que desde 1088, Urbano II, al arzobispo de Toledo, le nombra primado de las Españas y de todas las tierras donde los obispos han tenido que salir huyendo de los moros, de los sarracenos, dice el documento. O sea que la importancia del arzobispo de Toledo es importante desde el siglo XI, incluso el prestigio desde época visigoda. Pero en el XVI, los prelados y la importancia que tienen aquí es suma. Entonces llega Cisneros. Y Cisneros quiere, pues eso, un hombre austero, sobrio, muy piadoso, pero con mucho poder económico que le viene de los cargos que ostenta en el mundo de la política y de las armas,
Y ese dinero lo encamina para ensalzar y realzar la religiosidad, la liturgia y el amor a la Eucaristía. Hace unos meses celebramos el centenario de Cisneros, ¿no? Claro. Deja su presencia en la catedral con la capilla del Corpus Christi, en la capilla mozárabe, el retablo, la sala capitular, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Sin Cisneros la catedral se quedaría en la mitad. Pues tampoco exageremos, tampoco exageremos porque veamos cómo Cisneros, ahí le tenemos a Cisneros, efectivamente, que siempre en este le programa... dio un matiz distinto, porque no hay que olvidar... Siempre le tenemos presente a Cisneros. Efectivamente. Pues no hay que olvidar que también la Catedral de Toledo tenía el retablo, no sé este que tiene, pero tiene un retablo muy importante. O sea, que para el retablo que hay ahora, Cisneros mandó destruirle y hacer más grande el altar mayor. Claro. La capilla mozárabe, ahí es donde había otra capillita, o sea que, y con pintores importantes, o sea que tampoco hay que desmerecer lo que había antes. Entonces Cisneros, pues esa custodia que está viendo de plata, de 800 marcos, que es grande, es de asiento, o sea que no es de mano, pues mira por dónde, como gran persona vinculada a Isabel la Católica, cuando fallece Isabel I de Castilla en 1504, pues dentro de sus joyas tiene Isabel la Católica una custodia muy importante. Sí. Es una custodia que cuenta la tradición que se hizo con el primer oro que trajo Colón. Juan, perdona, si te parece, como llegamos a la mitad del programa, nos quedamos con el ostensorio. Venga. Y seguiremos hablando de la custodia y ahora históricamente todos los acontecimientos por los que históricamente pasa. Hacemos un descanso, amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy hablando Toledo, Corpus y Custodia. Un descanso y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos en Corpus Christi. El programa se va a centrar en la festividad, pero también en la custodia. En la primera parte del programa nos habíamos quedado con el ostensorio de la custodia. Nos está comentando y expresando todos los acontecimientos históricos de la festividad don Juan Estanislao López Gómez. Es, por supuesto, investigador del Corpus, de la Cofradía Internacional de Investigadores y, cómo no, un especialista en temas toledanos. Por ese motivo hemos reclamado que esté con nosotros hoy y con ustedes. Y continuamos preguntándole. Estamos en el ostensorio que Isabel la Católica construyó con, decías, con el oro, el primer oro, bueno, entre comillas, que vino de América, pero con el oro de América. ¿Qué ocurre para que sirva de base para construir la gran custodia? Bueno, ciertamente que no hay ningún documento, volviendo al tema del ostensorio del oro de América, pero no olvidemos que este ostensorio se hace en Barcelona. Jaume Almerique es el orfebre que lo hace. Y en Barcelona es donde los Reyes Católicos reciben a Colón. Y Colón llevan oro. Teniendo en cuenta la religiosidad de la Reina Católica, pues no es nada infundado de que este primer oro, este primer metal, se destinará a expositores de la Eucaristía. Esto lo comprará el cardenal Cisneros en la testamentaría. Lo va a comprar. Pero es una maravilla. Simplemente cuando dice que son 18 kilos de oro, con bueno, una filigrana, una joya. No es para detenernos aquí mucho tiempo, porque entonces no vamos a hablar del tema que veníamos al título. Cisneros, ya con esto hubiese sido pues, suficiente para hacer una custodia impresionante. Y se colocó dentro de esta custodia primera de 800 marcos de plata. Pero la Catedral de Toledo está trayendo aquí a los mejores orfebres, a los mejores pintores, escultores, arquitectos del momento de toda Europa. Entonces concibe también
una gran custodia. Para esa custodia se llama Enrique de Arfe, que es el mejor orfebre que hay en el momento. Bien es verdad que dicen los documentos que hay un concurso, Juan de Borgoña y Copín de Holanda, un escultor, un pintor, pero el concurso yo no digo que sea a ver quién gana, sino concurso de concurrir. Los unió a los tres a ver qué idea se tenía. Por supuesto, gana la idea de Enrique de Arfe, aunque Copín de Holanda hiciera un diseño y Juan de Borgoña pintara una custodia. Y entonces se hace la gran custodia de Enrique de Arfe, en el año 1515. Pero claro, en el mismo momento en el que se está haciendo ya la custodia, pues empiezan los peligros de lo que hemos venido a hablar, que decíamos. Ahí está el primer peligro. El primer peligro va a ser en la Guerra de las Comunidades, unos añitos más tarde. Porque ciertamente que ha habido, bueno, pues ciertas incidencias, ¿no? Por ejemplo, en 1653 la custodia peligró, porque en la procesión, al llegar a la calle de Alfileritos, llovió tanto, que bueno, que tuvieron que ponerle unos plásticos, dicen los documentos, un encerado, los pilares de la catedral, porque se venía abajo. También, no había plástico, pero un encerado. Un encerado se puso también en 1874, al llegar al callejón de Jesús y María, llovió tantísimo, los toldos se desprendieron, y dicen los documentos, la custodia chorreando de agua, bueno, se deshizo la procesión, y la custodia chorreando de agua y corriendo, por eso digo, otro peligro de incidente, esperamos que es de menor categoría, se guardó en la capilla de la Virgen del Sagrario, hasta que chorreara todo el agua. Y luego, por la tarde, pues se hicieron vísperas solemnes, porque ya había estado seca, ¿no? También otro incidente de carácter menor, también podríamos llamar, es en 1870, cuando un ladrón robó unas joyas del tesoro y... Estamos hablando, perdona, 1870 ya. Sí, cuando un ladrón roba el palomar, que es una parte de este ostensorio, que está en el interior, ¿no? En el interior, en esta custodia pequeña, que era un joyero de Isabel la Católica. Sí. Y bueno, y se descubrió el clavero Mariano Cereceda, al bajar a la misa de Alba, en la zona que llaman el locum, pues se encontró al ladrón. Pero bueno, estos son de índole, bueno, diríamos anecdótico. Un incidente importante es en el mismo momento de su construcción. En 1515 se empieza a hacer la custodia, en octubre de 1515, y el Cabildo empieza a dar, claro, monedas de plata para que se vayan construyendo los distintos pilares y las distintas piezas el maestro Arfe. Pero en 1520 salta la Guerra de las Comunidades, los comuneros. Toledo es un centro importantísimo. Y el desánimo que hay, el espíritu levantisco que hay en la ciudad y en la nobleza, también se da en el Cabildo. De hecho, el Cabildo se divide en monárquicos y comuneros y revolucionarios. ¿Por qué es esto? Pues porque el monarca, Carlos I de España, lo futuro Carlos V, bueno, pues está haciendo muchas injerencias en la catedral toledana, hasta el punto que pide al Papa que la diócesis de Toledo se divida en 3 partes. O sea que, claro, ahí ya esto empieza peligro. Pero la gota que come el vaso es cuando, a muerte de Cisneros, nombra como arzobispo primado de Toledo a Guillermo de Croix, sobrino del señor de Chevre. Entonces, claro, el Cabildo levanta en armas también. Sin embargo, dejó el órgano del emperador. Bueno, el órgano del emperador... compensación un poco por todo esa alteración. Sí, y de hecho la ciudad levanta la puerta de bisagra en honor a Carlos V, pero estamos hablando de estos momentos. Pues la historia da muchas vueltas y estamos en el lado A, en la cara A, ¿no? Entonces, hay una revuelta, los comuneros entran en la catedral de Toledo, buscando dinero. Bien, es verdad que hay mucha leyenda también en esto, si María Pacheco se lleva joyas, no se lleva joyas. Lo cierto es que sí se llevan objetos de plata, pero no se lleva esa custodia de plata de la que hablaba antes. Pero sí que se llevan mucho dinero. Se llevan 1.300.000 y pico maravedís. Claro, y con ese dinero era con el que iban pagando a Enrique de Arfe. Claro. ¿Qué ocurre con ello? Pues entonces se ve en peligro. La custodia se lleva haciendo 6 años. No olvidemos que la custodia se tarda en hacer 8 años. Se ve en peligro la construcción. La construcción de esta custodia de Enrique de Arfe. Porque si no hay dinero, ¿qué hacemos a mitad de la construcción? Entonces, el Cabildo, ya digo que la custodia se tarda en construir desde octubre de 1515 hasta abril de 1524. Son 8 años y 6 meses. O sea que es una construcción lenta, muy bonita, pero muy segura y tranquila. Ante esta situación, claro, el Cabildo se queda sin dinero.
no es la primera vez que entran los comuneros, porque luego ya veremos cómo el obispo de Zamora, Acuña, también es comunero. Cuando tiene Villalar, Padilla muere, se refugia en Toledo, o sea que vemos que hay mucho peligro. Entonces, ¿qué se hace? Pues el cabildo toma una decisión fuerte, y es que no hay dinero, pero lo que hay que hacer es deshacer objetos de plata para la nueva construcción. Esto sería algo inconcebible hoy día. Sí. Objetos de 200, 300 años de plata, deshacerlos para hacer una cosa nueva. Bueno, pues esto es lo que se hace. Y en el Cabildo de 1521, en marzo de 1521, en las actas capitulares, ahí figuran: el Cabildo ordena que se deshagan objetos que no están en uso, sí, para construir la nueva custodia. Y entonces esta fue la fórmula que el Cabildo buscó para que la custodia siguiera siendo ahí útil. Tenemos el primer gran peligro. Claro, porque si no se hubiese quedado la custodia sin construir. Podía haber ocurrido que no hubieran terminado la obra y se hubiera pospuesto y hubiera ocurrido otros acontecimientos. Efectivamente. Bueno, pero esto se supera. Se supera, efectivamente. Se supera. Primer gran peligro. Y vamos históricamente. Estamos en el siglo XVI, has hablado 1515, 1524. Es decir, la primera mitad la Guerra de las Comunidades, del siglo 1521, XVI. Y además nos damos cuenta como ya en 1521, pues cuando ya María Pacheco, el día de San Blas, sale por la puerta del Cambrón disfrazada de campesina, con dos ánsares muy gritones y tal, bueno, pues ahí acaba la Guerra de las Comunidades en Toledo, cuando en Villalar había terminado ya, porque en Toledo se prolonga unos meses más. Pues el Cabildo vemos que en menor cantidad, pero sigue ya volviendo a dar monedas de plata para que Enrique de Arfe siga haciendo esto. Vamos históricamente a seguir con los peligros, esas vicisitudes por las que pasa los grandes acontecimientos, ¿verdad? Y las grandes obras siempre tienen estas, diríamos, alteraciones históricas y en la vida, pero todo eso enriquece más, ennoblece más al acontecimiento. Bueno, pues vamos a seguir, Juan Estanislao. Bueno, pues el segundo peligro. Otro peligro. Saltamos ya al año 1618, con un decreto de la Sacra Congregación de Ritos. Esto viene dentro de la misma iglesia. 1618, la Sacra Congregación de Ritos de Roma. ¿Qué peligro puede haber aquí? Pues porque en la Sacra Congregación de Ritos se dice en el decreto que se supriman las custodias de hombros y se lleve al Santísimo en la mano. Claro, esto, ¿qué se hace con las otras custodias? Esto choca muchísimo con Toledo. Y aquí se va a ver ya un vis a vis entre Toledo y Roma. Va a haber un enfrentamiento y se va a ver la importancia que la sede primada tenía en estos momentos. Este decreto sale en 1618, pero por estas cosas de la vida, pues nadie hacía caso. Y fue pasando. Claro. Hasta que no se enteran y continúa. La historia. Pero mira tú por dónde, en el año 1675, viene a España como nuncio apostólico el cardenal Sabo Melini. Este señor, que había sido nuncio apostólico de Portugal, le trasladan aquí a España y toma como algo suyo este decreto que nadie ni se acordaba. Sería para pasar a la historia como efectivamente pasó así. Sí. Y entonces quiere hacer como algo personal el imponer el decreto de suprimir las custodias de asiento, las custodias a hombros. El decreto, repito, es así: llevar la custodia al Santísimo en la mano del oficiante, no a hombros ni de sacerdotes, ni de seglares bien vestidos, como dicen decentemente vestidos, dicen los documentos. Entonces, es una curiosidad, lo de decentemente vestidos. Lo primero que hace es, desde Madrid, manda una carta al Cabildo diciendo que hay que imponer. El Cabildo, lógicamente, se niega. Empieza a partir de estos momentos una serie de cruzarse cartas, documentos, embajadores, que es algo insospechado. Vamos, asombroso lo que hay aquí. Claro, lógicamente el Cabildo dice que no. Melini, que sabía la respuesta del Cabildo de Toledo, manda otra circular, otra carta, diciendo que él lo había hecho ya en Madrid, en la corte, el año anterior, y que la custodia, como signo de respeto, o si ocurriera algo, iba adelante. Claro,
el cabildo se opone a todo esto. Iba delante de la Sagrada Forma. Sí, sí, sí. Iba a procesionar. Iba a procesionar. O sea, era como para no quitar la custodia de pronto, claro, y luego poco a poco. Entonces, claro, el cabildo manda otra carta diciendo que no, que por la situación de Toledo, pone una serie de razonamientos por el pueblo, bueno, nada. Vuelvo otra vez nuevamente Melini a escribir, ante esto ya mandan al cardenal Portocarrero un embajador. Era el canónigo, el arcediano de Guadalajara y el tesorero van a informar al cardenal Portocarrero. A todo esto, claro, Melini, bueno, es que es muy interesante todo esto, bueno, me ha costado muchos años estar viendo toda esta documentación, pero Melini también escribe al cardenal Portocarrero, el cardenal Portocarrero no le contesta, entonces dice el otro porque está fuera de Dios, y bueno, intrigas muy bonitas. Entonces, claro, el cardenal Portocarrero dice que está del parecer del cabildo, que efectivamente, pero mucho cuidado, que se conteste y con la mayor dilación posible, sin prisas, y que además que se escriba no unos días antes del Corpus, sino que la carta salga de Toledo el mismo día del Corpus por la mañana. ¿Para qué? Y dice, para que si el nuncio manda un emisario, no llegue a tiempo. Y salga la procesión. Y salga la procesión como de siempre, bueno, y ya se andará. Políticamente eso está muy bien organizado. Claro, una habilidad tremenda. A todo esto, claro, las catedrales de Osma, la catedral de Cádiz, la catedral de Sigüenza, están escribiendo a la de Toledo diciendo que qué hay que hacer en esta situación. Unos dicen, no he salido porque ha llegado tarde, otros dicen, he salido pero ¿qué vais a hacer el año que viene? Y el de Cádiz dice, mandando normativas. Entonces, claro, ante esta situación y la presión, Melini igual vuelve a decir que rápidamente, que la catedral de Toledo tiene que ser la que dé ejemplo. Bueno, pues es un año enorme de correspondencia. Antes de que Melini escribiera al Papa, o fuese al Papa, Inocencio XI, ¿qué ocurre? El cabildo se adelanta. Va al cardenal Portocarrero y el cardenal Portocarrero entra en juego. Escribe al que llamáramos embajador del arzobispado de Toledo en Roma, para que hable con el Papa. Claro, hablar con el Papa no se puede entrar los 2 días. La gestión son que primero habla, se gana la simpatía y el agrado del secretario del nuncio, se gana la simpatía del deán de San Pedro, total, que al final llega a Inocencio, al Papa. ¿Cuál es la satisfacción? De que el Papa, claro, viendo presiones por todas partes, dice que no se tome ninguna decisión hasta que él no haya oído el informe del cardenal de Toledo. Pero continúa la procesión. Sí, todo esto está sujeto en un año y la procesión ha salido. A todo esto, claro, las catedrales están diciendo qué es lo que ocurre. Entonces, para que tuviese más presión, desde Roma se dice que todos los obispos de Toledo escriban al Papa. E incluso se dice que todas las ciudades, o sea, los ayuntamientos, escriban al Papa solicitando que las custodias sigan procesionando aquí. Bueno, fue un peligro procesional, no de la custodia como tal. Sí, y digo el razonamiento. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que la costumbre es que todo objeto litúrgico que no se utiliza se desmonte. ¿Qué hace aquí una custodia con tanto oro y tanta plata? Pues se van quitando piezas y se utilizan para otra cosa. Bueno, segundo gran peligro. Estamos siglo XVII y vamos subiendo. ¿Qué ocurre en el siglo XVIII? Bueno, pues ya nos remontamos al siglo XIX, en la Guerra de la Independencia. Es otro gran peligro. Por el Tratado de Fontainebleau, las tropas napoleónicas pues pueden pasar por España para castigar a Portugal por haber roto el bloqueo continental que Napoleón había impuesto a toda Europa. Pero lo cierto es que en ese año Napoleón, la idea, bueno, el año anterior, ya se están viendo los documentos, como en el Congreso, bueno, no un Congreso, la reunión de Verona, ella tiene planeado que su hermano José I sea el rey de España, o sea que, aunque el Tratado de Fontainebleau se firma en ese momento, en el 1807, meses antes, ya en Verona había dicho a su hermano que iba a ser el rey de España. Entonces, pues se está trayendo a todas las personas, al ejército, a soldados, a generales, para invadir Portugal, pero que en realidad no era invadir Portugal, era invadir España, ¿no? Ante esta situación, pues claro, se ve peligrar pues, una guerra, lo que es una invasión, y entonces los canónigos
ven peligrar estas joyas. ¿Qué deciden? Pues en un carruaje, pues en forma secreta, que no sepan ni patrióticos ni afrancesados, que los dos bloques en los que estaba dividido toda España, la sociedad española, pues se lleven a buen recaudo las joyas de la catedral. Entre ellas las reliquias de San Eugenio y las reliquias de Santa Leocadia, con otras joyas que hay. Y entre ellas, la pues, custodia. La custodia. Que no hay ningún documento que diga que se traslada a la custodia, ¿eh? No, es que las alhajas. Las alhajas. ¿Y a dónde van a parar? Pues las alhajas van a Sevilla y luego más a Cádiz. No se sabe exactamente dónde se llevan, porque efectivamente se llevan tan secreto, ya digo, en los documentos, que incluso es más, en las actas capitulares, en unos libros, en esos años no hay nada escrito. Sobre la custodia. Sobre la custodia y la protección. Hombre, suponemos que si todas las alhajas y joyas se van de la catedral, sí, que la custodia no se va a quedar. No, y además es que luego vemos cómo se deduce por el capellán de la capilla de San Pedro, donde él dice el documento de que ya está de vuelta. O sea que, pero no se habla en ningún momento nada más que de las reliquias de San Eugenio, Santa Leocadia y las alhajas. alhajas. No se sabe exactamente ni cuántos cajones, ni en qué momento salieron, nada más que... ¿Y cuánto tiempo estuvieron? Pues de diciembre, salieron el 17 de diciembre, escoltados por el batallón de estudiantes de Toledo, que el viceescolástico, lo que sería el vicerrector, ante el claustro de profesores de la Universidad de Toledo, expuso esta idea de defender. Y entonces, claro, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues la misión que tuvieron fue ir escoltando, custodiando estas alhajas hacia el sur, ¿no? Hacia el sur. Sí. Y justo llegaba las alhajas por Ciudad Real cuando ya entraron las tropas napoleónicas en Toledo. O sea, no hay tiempo de llegar a Sevilla, cuando en la zona de la Mancha, ahí llegaban. Sí. Ahí quedan, pues, 5 años, del 8 al 13. Sí. Cuando ya en el 13, en diciembre de 1813, el cardenal Luis María de Borbón, único miembro de la familia real que estaba aquí en España, porque además estaban en Francia, y el presidente del Consejo de Regencia, pues entonces mandó una carta al Cabildo diciendo que ya de regreso, porque en estos momentos las tropas napoleónicas han ido retrocediendo hasta Pau y Toulouse, y entonces, bueno, pues ya no hay peligro, y va a volver a la corte, y con él acompañado por las alhajas y las reliquias. El Cabildo va a su encuentro hasta Madridejos, de Madridejos él sigue el Cabildo, perdón, el arzobispo hacia Madrid, y los canónigos de Toledo reciben las joyas en Mora y se traen aquí y llegan el 14 de enero, no, perdón, en enero, el 4, el día no me acuerdo, en enero de 1814, y se guardan para admiración del pueblo, dice, en la capilla del Hospital de Santa Cruz, el Museo de Santa Cruz, el Niño de los Expósitos. Ese es el tercer peligro. El tercer peligro que quedó libre. Este sí que fue un peligro, un gran peligro. Bueno, un peligro. Vamos a ver, nosotros tampoco tenemos que desecharlos, ¿eh? Porque ya digo, hay que ver la mentalidad del momento. Este es un peligro que se deshace rápidamente. Lo pueden convertir en monedas, como muchas custodias se hicieron con las tropas napoleónicas, ¿no? Pero los otros, es lo que he hecho alusión anteriormente, ya digo, y ya el cuarto, es que era algo habitual. Juan, el Stanislao. El cuarto ya es muy reciente. Muy reciente, es la Guerra Civil Española, efectivamente. ¿Qué ocurrió allí? Realmente, ¿salió, no salió de la catedral la custodia? ¿Qué pasó? Bueno, pues la verdad es que en estos momentos, en la Guerra Civil, lo que se dice es que, bueno, pues hay mucha leyenda, pero José Giral, que es el presidente del Consejo de Ministros, manda un decreto por el cual, para proteger las joyas de la Catedral de Toledo, se tienen que embalar y llevar a Madrid. Y salen 67 piezas, bueno, de incalculable valor. Entre ellas el manto de la Virgen del Sagrario de las 80.000 perlas, las 4 partes del mundo, los cálices de Mendoza y Fonseca, joyas, cruces, bueno, 60, y se embalan. Y la custodia también. ¿Pero qué ocurre? En la primera remesa salen todas estas joyas. Pero la entrada rápida del general Varela, que entra aquí el 28 de septiembre del 36, eso trunca la segunda salida. La segunda salida era la custodia, que también iba a salir, ¿dónde? A un paradero desconocido. Pero se trunca, ¿por qué? Entran los nacionales y entonces los republicanos
salen huyendo y aquí se queda. ¿Dónde está la custodia? Bueno, pues saben que fallecen, se mata a 3 canónigos que eran los responsables que tenían las llaves de la catedral y queda don Francisco Vidal, uno de los canónigos. Con la ayuda de otro sacerdote superviviente y un cerrajero, entran en la catedral. Entran rápidamente, bueno, pues todo aquello desolado, y encuentran 7 cajones, buscando las joyas. Y en esos 7 cajones, entre virutas de madera, ahí está la custodia desmontada. ¿Por qué no salió en el primer momento y sale en el anuncio de remesa? Pienso yo que era pues el desmontarla, costaba mucho, no es lo mismo meter una cruz y meter cualquier objeto litúrgico. ¿Cómo lo desmontaron? Porque en esos momentos yo me imagino que ese manual que dejaron, históricamente, no lo utilizaría, no lo utilizaron. No, pero vamos a ver, tampoco don Julio Pascual utilizó el manual. Ya. ¿Me entiendes? Tuvo que inventar. Claro. No, pero bueno, basándose en la base, y claro, basándose en estos fundamentos, el que desmontara la custodia sería una persona que conocía y entendía. Sí. Porque en una primera golpe de vista se vio que, salvo alguna boñadura o algún golpe, tal, la custodia estaba intacta. Luego, eso sí, se empieza ya un momento más detallado y más lento y se ve que faltan algunos objetos, entre ellos la custodia que remata la cruz que remata la custodia, que la hizo Laínez, el platero toledano, y ahí hay varias versiones. Moreno Nieto dice que estaba envuelta entre unos algodones en un cajón de un despacho del arzobispado. Don Julio Pascual, que es el que la monta, dice que no, que estaba envuelta en un pañuelo, en un sucio pañuelo de mano, en un rinconcito de la capilla del tesoro. Pero la encontraron. Pero la encontraron. También apareció ya en otro sitio, lo que dice la prensa local de estos momentos, dice en los sótanos de la catedral, el viril. Pero ese viril apareció desmontada las perlas y las piedras preciosas. Apareció. Y luego también otra cosa que apareció, que lo descubrió, lo encontró unos años más tarde el sacristán, el señor Collado, fue una crucecita de diamantes que se hizo Alonso Hernández, un platero toledano del año 1600, para remate del viril, que es un valor incalculable. Bueno, pues eso apareció entre unas páginas de unos libros. O sea que en realidad la custodia apareció intacta, salvo la pedrería y las perlas del ostensorio, del viril. Claro, en estos momentos, ¿qué fiesta que se celebra aquí en Toledo? El Corpus, te digo, porque la procesión se hizo en primavera del 36 y en septiembre del 36, el 29 de septiembre, entran las tropas de Franco. Sí. Y entonces, claro, o sea, al año siguiente, ¿qué se celebra? Pues curiosamente, se celebra una fiesta, una procesión por el interior de la catedral y por el claustro, con la custodia del convento de Santa Clara. Una custodia neoclásica muy bonita. Sí. ¿Por qué Santa Clara? Pues no lo sé. Y además, bajo el palio de la parroquia de Santo Tomé. Entonces, bueno, pues eso fue así. Con el doctor Modrego, que es el obispo auxiliar, porque el cardenal Gomá estaba en Navarra, y bueno, pues esos años se celebra aquí. Pero claro, en 1939 acaba la guerra civil y la custodia está desmontada. Viene el cardenal Gomá y con el empeño de Gomá y del cabildo, pues encargan a don Julio Pascual que monte la custodia. Una custodia totalmente desmontada, por eso digo que sin utilizar planos ni nada, se piensa un primer momento en el relicario, en el ochavo de la catedral, que sea el lugar más idóneo para montar este taller provisional. Pero falta de luz, entonces se traslada a la sacristía del arzobispo. Ahí lo tenemos en imagen, aparentemente bien guardada. Juan, llegamos al final del programa. Claro, tendríamos que estar hablando del Corpus pues más días. Pero bueno, nuestros telespectadores han podido recoger todos esos datos, esa exposición tan maravillosa que has ido haciendo de los acontecimientos históricos que son necesarios para que cuando salgamos a la calle y veamos en la procesión y veamos la custodia, pensemos, todo tiene su hacer, todo tiene su acontecer y las obras humanas son obras temporales, pero dentro va lo intemporal. Y eso es el mensaje que yo quiero transmitir hoy
en nuestro programa y con ello, dándote las gracias, terminamos. Así que Huellas de Nuestro Tiempo te agradece el programa que hayas estado nuevamente y que Dios nos mantenga con el mismo espíritu religioso para poder hablar de la custodia del Corpus y de la Sagrada Forma. Así que muchas gracias, Juan. La verdad es que ha sido un placer estar nuevamente con vosotros y efectivamente la razón de ser de todos esos avatares es para entronizar a la hostia santa, a la Eucaristía, no tiene otra finalidad. Amigos, pues como siempre agradecerles la atención que nos ofrecen, porque programas como Huellas de Nuestro Tiempo están pensando en ustedes, en su hacer, en su saber, en su, diríamos, dedicación a la vida, porque este es un programa de vida. Muchas gracias y hasta el próximo día.